Bienvenidos estudiantes, ¿cómo están? Yo soy el profesor César Cocas, el curso de hoy de Física Elemental, y hoy hablaremos sobre las magnitudes físicas. Bien, las magnitudes físicas se van a clasificar según su origen y según su naturaleza. Según su origen se clasifican en dos, en las magnitudes físicas fundamentales y las magnitudes físicas derivadas, como también las magnitudes físicas auxiliares, de las cuales las auxiliares no se suelen utilizar, pero sí haremos mención de ellas. Según su naturaleza también se clasifican en dos. Tendremos a las escalares y las vectoriales. Esa es la definición de las magnitudes físicas. Ahora bien, vayamos a esta clasificación a explicar cada una de ellas. Pero sin antes vamos a mencionar, porque el día de hoy solo hablaremos de las fundamentales y según su naturaleza se clasifican como mencionamos en dos, ¿no? En escalares y vectoriales. Eso lo veremos más adelante. Magnitudes físicas fundamentales. Bueno, son aquellas que se consideran independientes y elementales y son 7. No te olvides, son 7 y son las básicas. Anota eso, son básicas y son 7. Y aquí te voy a mostrar una tabla con las 7 magnitudes fundamentales, una por una. La primera, longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa, cantidad de sustancia. Estas 7 son las magnitudes físicas, pero cada una de ellas tiene una unidad según el sistema internacional de unidades. Recuerda, en el sistema internacional, para cada una de estas magnitudes físicas fue denominada una unidad patrón, ¿ya? Una unidad que siempre se va a hacer referencia y siempre lo voy a ir mencionando conforme vayamos avanzando en el curso. Así que por favor, presta mucha atención. Longitud se expresa en metros. No, profesor, pero lo puedo expresar en kilómetros, centímetros. No. Según el sistema internacional, la unidad de la longitud es el metro. Masa es kilogramo. Tiempo es segundo. Temperatura es Kelvin. Intensidad de corriente eléctrica es ampere. Muy bien. Intensidad luminosa es candela. Cantidad de sustancia es el mol. Y a cada uno de ellos ya nombrado le vamos a representar mediante un símbolo. Ojo, cuando yo te pregunto cuál es el símbolo de longitud, no vayas a escribir textualmente metro. Esa es la unidad. Entonces una cosa es magnitud física, otra cosa es unidad en el sistema internacional y otra cosa es el símbolo. ¿Ya? Símbolo de metro, M. Símbolo de kilogramo, kg. El símbolo del segundo, S, minúscula. Metro también M, pero minúscula. Símbolo del Kelvin, una K mayúscula. El ampere, A mayúscula. Candela, C mayúscula, Z, D minúscula. Y el mol, la misma palabra, pero en minúscula. Entonces son las representaciones que se le da a cada unidad según el sistema internacional. ¿Sí? Entonces no confundir. Por ejemplo, yo puedo preguntar, ¿cuál es el símbolo del tiempo? Y no me vayas a escribir tiempo o T. No, es. ¿Cuál es la unidad de, por ejemplo, CD? ¿No? Del símbolo CD. Entonces el símbolo CD es candela. Escribo candela. ¿Cuál es la magnitud física de K? La magnitud física de K es temperatura, no me vayas a decir Kelvin. ¿Ah? Entonces hay que ver bien, ¿no? Ese cuadrito, ya que de ahí pueden alternar las preguntas, pero siempre teniendo en cuenta la magnitud, la unidad y el símbolo. Vamos a ver las magnitudes físicas auxiliares, ya que son aquellas magnitudes que no se pueden comparar o expresar con ninguna de las magnitudes fundamentales mencionadas anteriormente. O sea, estas magnitudes simplemente son expresadas para completar, pero en sí no se utilizan. ¿Ya? Por ejemplo, el ángulo plano y el ángulo sólido, el radián, el estereoradián. Entonces, estas
unidades, ¿ya? Estas unidades, cuando no se pueden expresar según una magnitud física, ¿ya? No son magnitudes físicas, son una especie de magnitudes, pero matemáticas. Sí, entonces cuando vayamos más adelante, ¿no? Próximo año de repente, o años después, nos daremos cuenta de que cuando apliquemos ecuaciones dimensionales, es un tema muy un poco, ¿no? Un poco de mayor nivel. Entonces nos daremos cuenta que la ecuación dimensional del ángulo radián o del ángulo sólido van a ser uno. Entonces no se consideran dentro de las magnitudes físicas. Pero ahí está, pues, ¿no? Dos de estas unidades de base, ampere y Kelvin, tienen el nombre de dos científicos, por consiguiente, el símbolo de estas dos unidades se escriben con mayúscula. Aquí quiero hacerte mención de algo, que las unidades cuando se expresen con una letra mayúscula y tengan un nombre que no sea ni masa, no, masa, metro, perdón, kilogramo y tiempo, segundos, por ejemplo, Kelvin y ampere, son nombres que no son unidades, pues, ¿no? Son nombres de científicos. Entonces, sus unidades de la temperatura, de la intensidad de corriente, que es ampere, se escribe con una letra A mayúscula. De la temperatura, cuya unidad es el Kelvin, una K mayúscula. No vayas a escribir con la letra minúscula, porque ahí sí estaría mal. ¿Por qué se escriben? Porque es como respeto a los científicos, ¿no? Cuya mención se hace en estas unidades. Por ejemplo, más adelante vamos a ver la unidad de fuerza, que es el newton, y eso se expresa con N mayúscula. Eso también, siempre con N mayúscula, porque algunos de repente escriban newton con N minúscula, y eso estaría mal. ¿Sí? Entonces, siempre cuando hablamos de un físico cuya magnitud se ha representado dentro de una unidad, se va a colocar esa unidad con letra mayúscula, su representación y su símbolo. Bien, habiendo visto ya toda esta tabla y habiendo hecho observaciones en cada uno de los casos, vamos a hacer unos ejercicios, ¿sí? Entonces, primera pregunta. Indica cuál de estas alternativas no es una magnitud física. Ahí está, longitud, temperatura, tiempo, velocidad o masa. ¿Cuál de estas no es una magnitud física? Entonces vemos longitud, si es una magnitud, temperatura, si es velocidad. Aquí la pregunta está un poco más redactada, ¿ya? Porque en sí todos son magnitudes físicas, pero acá debería ser magnitud fundamental, ¿no? Ese es fundamental. ¿Quién no es fundamental? Es la velocidad. Entonces vamos a arreglar esa pregunta en 3, 2, 1, ya. Listo. Entonces la magnitud física es fundamental, ¿no? Bien, entonces ¿cuál de ellos es? A ver, longitud es fundamental, temperatura sí, tiempo, velocidad no, y masa sí es. Pero ¿y velocidad qué es? Ya, eso es una magnitud física, pero derivada. O sea, eso vamos a verlo la siguiente semana. Entonces la clave sería D, ¿sí? Por ser una magnitud derivada. ¿Ya? Y la unidad de esta velocidad, aprovechando que está aquí, es metro por segundo. 2. En el sistema internacional la masa se mide bueno, por eso se mide en gramos, por eso se mide en toneladas. Son, a ver, yo no digo que estén mal mencionadas, porque sí lo están bien mencionadas, pero acá nos está preguntando cualquier unidad, que está preguntando según en el sistema internacional. O sea, en el SI, la unidad de la masa sí o sí es kilogramo. Entonces, eso es lo que tenés que saber, ¿no? Kilogramo. ¿Ya? Entonces, tener cuidado así con esos tipos de respuestas. Muy bien. Continuemos. 3 dice, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta una magnitud física fundamental? Entonces, vamos a ver cuál de estas claves, ¿no? Sí es una magnitud fundamental. Metro, bueno, metro sí. Pero lee bien la pregunta, por favor. Magnitud física, no símbolo, no unidad. Entonces, la primera palabra es metro, cualquiera diría, en un principio también me dejé llevar y pensé que metro era una de las claves, pero no, pues no. Metro no es una magnitud, metro es la unidad. Entonces, mucho cuidado ahí, pequeños, ¿ah? Metro es la unidad.
B, tiempo. Sí, tiempo sí es una magnitud física fundamental. C, kilogramo es la unidad de la masa. Entonces no es una magnitud, es la unidad. D, segundo, también es la unidad. Y E, velocidad, ya la habíamos mencionado anteriormente, que es una magnitud derivada. Entonces la clave sería tiempo. Pues no, la clave B, tiempo. Entonces tiempo es la magnitud fundamental. Tener mucho, pero mucho cuidado, ¿eh? Estas preguntas son engañosas, si te das cuenta, ¿no? Una magnitud física fundamental tiene dos cositas, ¿ya? Que acá te voy a presentar. Tiene valor numérico y unidad, ¿ya? Y por ahí, si puedes anotar, toda magnitud física fundamental es escalar, ¿sí? Todas las magnitudes físicas fundamentales son escalares, escalares. ¿Qué significa que tenga valor numérico y unidad? Significa que, por ejemplo, si hablamos de kilogramo, ¿no? Bueno, 2 kilogramos, ¿no? El 2 representa el número, valor numérico, y el kilogramo representa la unidad. O sea, por eso siempre toda magnitud fundamental tiene un número acompañado de su unidad, ya que el número me va a expresar la cantidad de unidades que tiene, pues, ¿no? Por ejemplo, profe, y si no pongo nada, se supone que es uno, pues, ¿no? Un metro, ¿no? Pero tienes que poner el uno, porque si no, metro solito estaría mal escrito, pues, ¿no? Muy bien. 5. En el sistema internacional SI, la unidad del tiempo, ¿cuál es? Bueno, eso creo que todos lo sabemos. Rápidamente podemos responder. Ese es el segundo, pues, ¿no? Muy bien. Y la representación es la letra S minúscula. 6. Según su origen, las magnitudes físicas se dividen en ¿qué? Habíamos visto inicialmente que las magnitudes físicas se dividen en dos tipos, ¿verdad? Según su origen y según su naturaleza. Entonces, el día de hoy estamos estudiando parte del estudio del origen, que son las fundamentales, las auxiliares, y nos faltaría ver las derivadas, ¿no? Las derivadas lo vamos a ver la siguiente semana. Entonces, según su origen, las magnitudes físicas se van a dividir en fundamentales y derivadas. Profesor, pero el factor auxiliares. Como te mencioné cuando vivimos esa parte, cuando hablo de magnitudes auxiliares, no se suele considerar, pues, no se suele considerar, ya que como te lo mencioné, son magnitudes que más propiamente dichas son matemáticas que físicas. Por eso no se considera dentro de las magnitudes físicas, ¿sí? Pero ahí están, pues, para hacer la mención. Entonces, según su origen, fundamentales y derivadas, y según su naturaleza, ¿no? Que también vamos a ver más adelante, van a ser las escalares y vectoriales. Muy bien. Ahí te deja una actividad con unas preguntas que espero lo resuelvas sin ninguna dificultad. ¿Ya? Ahí te voy a dar una pequeña ayudadita. En la primera pregunta dice, en el sistema internacional la longitud se mide en longitud, ¿no? ¿En qué se mide? Me tienes que colocar la unidad, pues, ¿no? De la longitud. Por favor, no vaya, puedes escribir el nombre completo ahí. No es escribir solamente el símbolo, ¿ya? Entonces dice 2. ¿Qué alternativa presenta una magnitud física fundamental? Entonces, si tú fijas ahí, profesor fundamental, ángulo, pero el ángulo es auxiliar, así que no, esa no la consideres, ¿ya? La demás, fíjate bien, ¿no? Y marca la respuesta correcta. 3. No es una magnitud fundamental. No es magnitud fundamental. Ahí solamente hay una clave, la cual no es magnitud fundamental. Búscala bien, fíjate bien, guíate siempre del cuadro que te he presentado anteriormente, ¿ya? El cuadro te va a ayudar muchísimo en esta parte de resolución. 4. En el sistema internacional SI, la intensidad de corriente se mide en, bueno, habíamos mencionado que es una letra mayúscula y que siempre es en honor al físico que lo estudió, pues, ¿no? Letra mayúscula, pero escribe el nombre completo, ¿ya? Escribe el nombre completo, por ejemplo, si tu respuesta es Newton, ¿ya? Por ejemplo, escribe Newton así todo completo y entre paréntesis pones la unidad, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de las unidades fundamentales, pues, ¿no? Así lo vas a trabajar, ¿de acuerdo? Y aquí, la unidad, la longitud se mide, supongamos que en segundo, ya escribe segundo, segundo, ya está, escríbelo ya, por favor, escríbelo, y entre paréntesis la unidad S. Sí, así también, en esta mira acá, escribe la unidad, entre paréntesis la unidad. Y aquí también, ¿no? La unidad, entre paréntesis la unidad, ya está. ¿Sí? Entonces, chicos,
Creo que eso ha sido todo por hoy. No te olvides darme like, comparte todas las actividades de YouTube. Muy bien, chicos, cuídense mucho. Nos vemos hasta el día de mañana. Chao.